hermanos que nos vayan a poder ver por internet. Si no ahorita, pues en el transcurso del día, de la semana, ahí está el video. Si te atoraste o no entendiste algo, lo puedes ver otra vez, ¿verdad? Y sacar, y meditando y reflexionando en la palabra de Dios. Vamos a estos días, hermano, el día de la semana, estuve hablando acerca de la perseverancia de los cristianos, ¿no? De la perseverancia de los cristianos. Dice Mateo capítulo 24, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba a haber guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y todas estas cosas, ¿no? Y en el versículo 13 dice, 24:13 dice la bendita palabra de Dios: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, es parte de la introducción a lo que voy a hablar hoy, en medio de un caos alrededor de todo el mundo, hermano, en nuestra sociedad, aún problemas económicos, políticos y aún problemas dentro de las iglesias en lo espiritual. Pues sí, tenemos que perseverar hasta el fin, ¿no? Si no perseveramos hasta el fin, dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hablaba de varios puntos, hermanos, de perseverar. En la semana hablaba de perseverar en la gracia de Dios, y di los versículos: tenemos que perseverar en la gracia de Dios, perseverar en la oración, ¿no? A lo mejor muchas veces decimos, pues yo oro en mi casa, pero yo hablo de la oración, perseverar en la oración en la iglesia. Hoy se ha dejado en muchas iglesias el de perseverar en la oración como iglesia, ¿no? Es bíblico el que oremos todos juntos, unánimes. Cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia estaba unánime orando, ¿no? Es necesario perseverar en la oración, en la gracia del Señor Jesucristo, perseverar en la palabra de Dios, hermano. Muchos hemos dejado de perseverar en la palabra de Dios. No la sabemos, aprendemos, pero muchos y de perseverar en la palabra de Dios es no nomás que la leas y la sepas, la conozcas, sino hacerla, ponerla por obra. Muchos de nosotros hemos dejado de perseverar en la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermano, hemos dejado de perseverar en la comunión unos con otros. Muchos de nosotros, hermano, hemos dejado de perseverar en la comunión unos con otros. No nos gusta pues intimidar o ser amigables, compañeros con la iglesia, ¿no? A veces decimos no, y eso siempre lo he tratado mucho con los hermanos, de que seamos, dice la Escritura, que seamos amigables con todos, que tengamos comunión los unos con los otros. Entonces hemos dejado de perseverar, hermano, en muchas cosas, en la palabra, en la oración, en la gracia, y todo eso, y sobre todo, dice Hechos, ¿no? En el principio de la iglesia primitiva, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Entonces, cuando nosotros no perseveramos, hermano, en varias cosas que habla la palabra de Dios, vienen problemas a la iglesia. Hay crisis. Si yo les preguntara ahorita, hermanos, hay crisis en la iglesia, ¿qué me van a contestar? Y no estoy hablando de ese Dios eterno. Estoy hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo alrededor de todo el mundo. ¿Qué me van a decir? ¿Ustedes creen que haya crisis en la iglesia de Dios en estos tiempos? Posiblemente sí, hermanos, por diferentes circunstancias. Te voy a decir qué quiere decir la palabra crisis. Crisis quiere decir, fíjate bien, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo. Entonces, hay situaciones, hermano, graves en la vida de muchos de nosotros. Cuando en una familia
hay situaciones graves y peligrosas, hermano, se puede decir que esa familia está en crisis, que no se está desarrollando, que no está creciendo. Cuando la economía, cuando el negocio, no van bien las cosas en el trabajo, se puede decir que hay una crisis económica, laboral. Es algo tremendo. Y esto, hermano, lo estuve viendo, hablaba un pastor acerca de esto también. Entonces, hermano, dice que es la situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Nosotros esto es una congregación, hermano, y estamos en un proceso. ¿Por qué, hermano? De santificación. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene, hermano, y todos nos queremos ir con el Señor. Pero cuando nosotros no estamos perseverando en las cosas que Dios nos manda, hay crisis. Hay crisis en nuestras vidas, hay crisis en la familia, hay crisis en el matrimonio, hay crisis en el ministerio. Y son cosas muy difíciles. Dice, peligra el desarrollo de un asunto, proceso, cambio negativo. O sea, cuando alguien cambia de una manera, cuando estás haciendo las cosas bien o todas las cosas van bien y de repente tomamos una actitud, vemos las situaciones negativas. Es una situación complicada, difícil, inestable. Durante un periodo, hermano, ¿no? Entonces podemos decir, hermano, ¿y todo por qué esto? Porque yo les voy a decir algo, aquí tiene que ver mucho la integridad, hermanos. Muchos de nosotros hemos dejado de ser íntegros y por eso estamos en una situación difícil. Yo les digo esto, hermano, porque Jesucristo viene y la Biblia nos habla de bendiciones, de promesas para nuestra vida, pero también de advertencias. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, el tema de hoy se llama Dios tiene la última palabra, hermanos. Dios tiene la última palabra. Entonces, muchos de nosotros hemos dejado de ser íntegros. ¿Saben qué es la integridad? Fíjense bien lo que es la integridad. La integridad es honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad. Fíjense bien, responsabilidad, control de las emociones, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia, firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es una persona en quien nosotros podemos confiar. Entonces, si vemos, hermano, fallamos en muchas cosas de estas. Muchos de nuestros problemas en la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, laborales, hermano, es por falta de integridad. No somos íntegros, no somos honestos. No somos responsables. Esto es muy importante, hermano, pero déjame decirte una cosa, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay crisis en la iglesia, hermano, ¿quién es el responsable? ¿El diablo? Porque estamos acostumbrados a echarle la culpa al diablo. ¿Los vecinos? ¿La sociedad? No, somos nosotros, hermano, porque la mayoría de los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios. Y sabemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no estamos siendo, muchos, hermano, muchos de nosotros, hermano, hemos deshonrado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sinceramente, hermanos, y tenemos que meditar y reflexionar en lo que vamos a ver hoy. Dios tiene la última palabra. Hermanos, Dios tiene la última palabra, pero muchos de nosotros hemos deshonrado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 2? Fíjense bien. Romanos capítulo 2.
Ahora dice el 24. Sí, el 24, déjame ver. Sí, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? ¿Por causa de quién? Por nosotros. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, hemos deshonrado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque mucha gente no quiere nada con Cristo. Hay muchas circunstancias, ¿no? No más es siempre, muchos porque tienen el corazón endurecido, el pecado, los placeres temporales del mundo, el afán, todo eso va endureciendo tu corazón, ¿no? Y muchas veces, como no somos íntegros, no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. El nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, por los incrédulos, por los que no, por causa nuestra, por causa nuestra. ¿Y por qué te digo que hemos deshonrado muchas veces el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben por qué, hermano? Porque la Biblia habla mucho acerca del perdón y perdonar. Habla mucho de eso, hermanos. Y nosotros, hermano, somos a veces tan religiosos que caemos a veces en el fanatismo. Somos tan celosos de la palabra de Dios, y no es que sea malo, y somos tan celosos de las cosas de Dios, hermano, que nos volvemos insensibles. No perdonamos. La Biblia nos habla, hermano, de un ejemplo tremendo. Vamos ahí a Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Aquí habla, hermano, habla sobre, este pasaje habla sobre la ley del perdón, ¿no? Habla sobre la ley del perdón. Ahorita yo oí el canto Hermoso Intercambio, ¿no? Y Jesucristo llevó todos nuestros pecados, hermano. Lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Por su amor y su misericordia de Dios, ahora nosotros somos salvos. Pero a veces nos damos cuenta, hermano, qué tan lejos estamos de entender y comprender el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Porque este pasaje, esta parábola, hermano, del siervo que el Señor le perdonó toda su deuda, le perdonó todo. No lo vamos a leer, pero es del versículo 21 hasta el 35. Habla acerca de dos siervos. A uno le debía era una deuda grandísima, hermano. Acuérdate que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. Nosotros estábamos en deuda, hermano. Nosotros no podíamos pagar. Antes, cuando no conocíamos el Evangelio, pensábamos que nuestras buenas obras y portarnos bien nos iba a llevar al cielo. Pero no nomás era eso, hermano. La salvación es por gracia y misericordia y por el amor de Dios. Entonces, muchas veces no entendíamos eso y yo pensaba que al final Dios iba a pesar mis buenas obras y mis malas obras en una balanza. Si ganaban las buenas obras, me iba a ir al cielo. Y si ganaban las malas obras, me iba a ir al infierno. No, la salvación es por amor y misericordia de Dios. Entonces aquí habla de estos, hermano, de un siervo que se le perdonó toda su deuda. Pero a ese siervo que se le perdonó toda su deuda, hermanos, por ahí otro siervo, un consiervo, le debía también a él. Y fíjate bien lo que dice. Voy a leer dice el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, el siervo al consiervo, ¿no? El Señor ya le había perdonado a él toda su deuda. Y aquí, hermano, aquí estamos nosotros. Dios ya nos perdonó todo, ¿sí o no? Ya nos perdonó todo.
Pero a veces, ¿por qué nosotros no queremos perdonar al consiervo? Dice aquí, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice el 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Y esto, hermano, es lo que muchas veces, a veces no entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Somos tan celosos, y todo eso trae crisis, hermano, en las relaciones, en la comunión unos con otros, en las relaciones en la iglesia, a veces en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela. Entonces todo esto, hermano, trae Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 habla acerca, entonces la Biblia habla mucho acerca del perdón, hermano, y cuánto nos cuesta a nosotros perdonar y pedir perdón. Y ahí es el detalle, hermanos. O sea, debemos de reconocer a veces, debemos saber pedir perdón. Dice el 36-37, voy a leer. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serás condenados. Perdonad y seréis, ¿qué? Perdonados. Entonces, todo esto, hermanos, no juzguéis para que no seas juzgado. Y es que muchas veces, hermano, juzgamos sin justo juicio. A veces vemos la paja de nuestro hermano, de la gente, y no podemos ver nuestro tronco que tenemos en nuestros ojos. Juzgamos y luego dice aquí, condenamos. A veces condenamos, hermano, pero quien tiene la última palabra es Dios. A veces no perdonamos, y si queremos, a veces queremos que nos perdonen, pero nosotros no perdonamos. Y a veces, hermano, esto es, está bien ser celosos, pero nos caemos en una actitud, hermano, que no es lo que nos ha enseñado Dios. Vamos a ver un ejemplo. Todos conocemos a Abraham, ¿sí o no? ¿Falló o no falló Abraham? Si Abraham viviera, si fuera contemporáneo de nosotros y supiéramos que tuvo un hijo con otra mujer, los celosos de la Biblia, ¿qué haríamos? Los conocedores de la Biblia ahorita, ¿qué le diríamos a Abraham? Si estuviera, que Abraham fuera de ahí, sea Dios eterno, y tuvo una hija, tuvo un hijo con la sirvienta. ¿Cómo lo veríamos nosotros? ¿Qué le diríamos los celosos? Los que no, los santos, ¿no? Los que estamos ahí. ¿Qué le diríamos a Abraham? Ya lo hubiéramos condenado, ya lo hubiéramos expulsado, ¿sí o no? Ya no lo hubiéramos comido vivo. Ya no lo hubiéramos comido vivo. ¿Sí o no? Pero Dios tiene la última palabra. Él no había terminado todavía con él, porque tenía muchas cosas que hacer Dios con Abraham. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué nosotros, hermano, ahí vemos el amor y la misericordia de Dios? Muchos de nosotros ya lo hubiéramos expulsado,
muchos de nosotros no lo hubiéramos perdonado. Como patriarca, hermano, muchas veces los líderes, los pastores caen. Y no quiero decir que, no quiero entrar ahorita en lo de la disciplina, pero lo voy a tocar más adelante. Pero hay congregaciones, hermano, que desechan, lo excomulgan y nunca más le vuelven a hablar. Pero Dios tiene la última palabra. ¿A poco cuando Abraham tuvo un hijo con la sirvienta, Dios nunca más habló con él, lo desechó? No. Si ahorita en estos tiempos fuera contemporáneo Abraham, hermano, ya lo hubiéramos etiquetado, ya hubiéramos subido su foto en el Face para que no lo recibiera ninguna iglesia. Así somos nosotros. Otro ejemplo, Moisés no mató a un egipcio. Si fuera contemporáneo ahorita de nosotros, Moisés, ¿qué le digo? Es un asesino. Ya lo estuviéramos juzgando y condenando. Dios lo desechó porque mató al egipcio y dice, no matarás. Todavía tenía, Dios no había terminado con él. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿saben qué error cometemos? Terminamos la historia del hermano, de la hermana. Hasta aquí llegaste y se acabó tu historia. Hasta aquí se acabó tu corrido. Porque no hemos entendido la gracia y la misericordia y el amor de Dios. El rey David, si fuera contemporáneo nuestro, el rey David, ¿qué hubiéramos hecho con él? Si fue parte de un asesinato y se quedó con la mujer de otro. ¿Cómo veríamos al rey David? ¿Qué le dirían al rey? Vete de aquí, lo correríamos. Porque no sabemos lo que es la misericordia, el amor. ¿No Dios nos perdonó, hermanos? Ahora, claro, tenemos que estar alerta de todo eso. No, pues si Dios pues nada, que no. No, hermano, tampoco estoy diciendo eso, que nos hagamos de la vista. No, pues no me di cuenta. Hay que ser misericordioso, sí. Pero nosotros no podemos terminar la historia, no podemos terminar con la vida de alguien, decir, ya hasta aquí se acabó, ya nunca más. No, el que tiene la última palabra es Dios. ¿Por qué? Porque a David todavía de él tuvo misericordia, de Moisés tuvo misericordia, de Abraham tuvo misericordia. ¿Qué le diríamos al apóstol Pedro, hermano, si fuera contemporáneo de nosotros y que haya dejado solo al Señor y después, hermano, haya negado al Señor Jesucristo? Apóstata. Y a veces, hermano, nosotros por cualquier cosita no perdonamos. No pedimos perdón. Dios no había terminado con ellos. Y yo te voy a decir, hermano, hermana, Dios no ha terminado contigo, Quien te llamó, quien te escogió, fue Dios. No fue el pastor, no fue el hermano, no fue la congregación. Quien te llamó y te escogió es Dios. Es Dios, y todavía no acaba con ninguno de nosotros. Si todavía estamos aquí, es que Dios tiene un propósito para ti y para mí. Si Dios todavía nos tiene aquí, tiene muchas cosas todavía que tenemos que hacer por delante. Pero tenemos que aprender, hermano. En serio que nos hemos vuelto a veces muy fariseos. Entramos a leer tanto la Biblia, hermano, que a veces no tenemos misericordia de nadie. Los condenamos, los juzgamos y les cortamos la vida. Ya no puede seguir. Ya.
cuenta esto: Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Pero fíjate bien, Lamentaciones capítulo 3. Hace no mucho hablamos sobre estos temas, estos versículos, y hablábamos sobre la condición del pueblo de Israel, hermano, su decadencia espiritual, su alejamiento de Dios, su desobediencia y su rebeldía ante Dios fue muy grande, hermanos. Y podemos ver siempre la gracia y la misericordia de Dios a través de toda la Biblia. Siempre, hermano, tuvo misericordia de ellos. Y no sé, a veces, como dice Romanos, ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿No? O sea, Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Y a pesar de la decadencia espiritual, a pesar de sus errores, de su desobediencia y su rebeldía, dice el 3:21, en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Muchos de nosotros, hermano, debemos de recapacitar en nuestro corazón y debemos de esperar. A veces, hermano, las cosas que nos están sucediendo ahorita, a veces somos responsables de muchas cosas, como el pueblo de Israel, ¿no? Venía yo hablando hace rato, me acordaba de un varoncito, y a veces decimos, pues, a veces padecen, sufren y viven así porque quieren, porque ya conocen la palabra de Dios. Entonces, es importante, hermano, que muchos de nosotros en estos tiempos recapacitemos en nuestro corazón y esperemos a que Dios nos hable, nos conteste, nos confirme, nos guíe, nos dirija, nos enseña. Dice, por las misericordias, ¿por qué? Dice, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Dice el 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿qué dice? En él esperaré. Bueno es esperar a Jehová, a los que en él esperan, el alma que lo busca. Bueno es esperar a Jehová en silencio, la salvación de Jehová. Y fíjate bien lo que dice el versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Lo vimos con Moisés, lo vimos con Abraham, lo vimos con Pedro, lo vimos con el rey David, lo vimos con muchos hombres y mujeres que nos hablan la palabra de Dios. No desecha para siempre. Dice aquí, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, sí aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Entonces, no quiere decir, hermano, que no hay consecuencias a lo que hacemos a veces. A veces, hermano, deshonramos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermano, no obedecemos, cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no tenemos misericordia de la gente, cuando nosotros, hermano, estamos haciendo cosas que no le agradan, sí nos va a afligir el Señor. Dice, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque, dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, el Señor no lo hace porque nos quiera destruir. Todo lo que pasa en tu vida, fíjate bien, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, en tu vida, en nuestro hogar, en nuestro diario vivir, hermano, no es para destrucción, sino para edificación, para fortalecerte, para fortalecernos, para tratar con nosotros, para formar un carácter cristiano en cada uno de nosotros. Entonces, el Señor, hermano, no aflige. Fíjate bien, una vez
Te voy a leer lo que leyó una joven de una carta. Ahorita pues ya, gracias a Dios, a través de estar afligida, de todo lo que le sucedió, pasó algo. Fíjate bien, te voy a leer lo que dijo esta muchacha en una carta, así tan más poquito. Dice, le estaba escribiendo al Señor y le dice: si no hubiera cometido tantos errores, Señor, ahorita no estuviera enferma. Si te hubiera escuchado, Señor, con todos los avisos que me diste. Muchas veces, hermano, Dios nos está llamando, nos está avisando: deja esto, vuélvete a mí, mira esto. Dice esta chica: si te hubiera escuchado, Señor, con todos los avisos que me diste, no hubiera tenido que pasar por todas estas situaciones complicadas. Y al último dice: quiero cambiar y hacer lo correcto, no lo bueno, porque a veces decimos, esto es bueno, no, pero Dios nos manda a hacer lo correcto, no nomás lo bueno, sino lo correcto. Dice, quiero cambiar y hacer lo correcto, acompáñame, ayúdame para poder cambiar a partir de ahora, ¿no? Entonces, hay veces que pasamos situaciones, hermano, no porque queramos, a veces son consecuencias de las decisiones malas que muchas veces tomamos, pero Dios nos avisa. Cuando tú lees la Biblia y de repente lees algo que no te gusta, es Dios hablándote, porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, a nadie nos gusta que el Señor nos hable, nos exhorte, no nos gusta. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas un mensaje y es Dios hablándote a tu vida, antes de que te aflige el Señor. Dice el libro de Proverbios, antes de la humillación viene el corazón duro, viene la soberbia, viene el orgullo. A veces Dios nos manda a que seamos humildes, a que nos humillemos, a que pidamos perdón, pero nuestro orgullo no pedimos. Y luego, hermano, de por sí somos bien religiosos, de por sí somos bien celosos, ¿no? Y de un lado el celoso, el religioso, el fariseo, ¿no? Que no puede ni guiñar un ojo, ¿no? Porque ya es pecado, ¿no? O porque no, si no me saludas, no, hermano. De por sí a veces somos así. A todo queremos condenar. Y luego por otro lado el orgullo, la soberbia. Díganme si no hay crisis. Uno no obedece perdonando, teniendo misericordia del hermano o de la hermana, y el otro no queriendo ser humilde, no queriéndose humillar. El orgullo y la soberbia a veces impiden muchas cosas. Entonces, ¿cómo no va a haber una crisis dentro de la iglesia si hemos deshonrado la palabra de Dios, si no hemos obedecido la palabra, lo que dice la palabra de Dios? Ahora, hermano, muchas veces nosotros somos tan crueles, hermano, como cristianos, que no tenemos un carácter cristiano. Vemos al hermano, a la hermana, hermano, que falló, híjole, no lo queremos comer vive, como dice el hermano. Y les digo, de por sí uno, medio religioso, ¿no? Medio fanático, y del otro lado, y en uno debe de caber la razón, ¿no? Hacer misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. El mundo, hermano, puede estar diciendo muchas cosas. La gente puede decir muchas cosas. El pastor puede estar diciendo muchas cosas. Los hermanos pueden decir muchas cosas, pero el que tiene la última palabra es Dios. El libro de Eclesiastés, fíjate bien lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Este capítulo 9 habla de la muerte del justo y del injusto, ¿no?
Habla de que todos vamos a morir, está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Dice el versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está ¿en qué? Entre los vivos. Déjame decirte que todavía hay esperanza. Hemos cometido muchos errores, pero mientras estemos con vida, tenemos esperanza, hermano, de cambiar, de arrepentirnos, de meditar en nuestro corazón, de corregir muchas cosas en nuestras vidas. Dios nos está llamando a corregir, a ordenar, a quitar todo eso de nuestra vida que no nos sirve, hermanos, que nos está impidiendo muchas veces, hermano, que Dios cumpla su propósito en nosotros. Déjame decirte que Dios lo va a cumplir, pero si ahorita no meditamos en nuestro corazón y razonamos en nuestro espíritu, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me cuesta trabajo perdonar a mi hermano? ¿Por qué me cuesta trabajo, hermano, tener comunión con mi hermano? ¿Por qué me cuesta trabajo perseverar en tu palabra? ¿Por qué me cuesta trabajo estar en oración, venir a la oración? ¿Por qué me cuesta trabajo? Y todas esas cosas, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, hermanos. Entonces, mientras estemos entre los vivos, hay esperanza. No es como en el Antiguo Testamento. Fíjate bien, si en el Antiguo Testamento que el que la hacía estaba tremendo Dios él arrasaba con todos, tuvo misericordia de Abraham, de Moisés, de David, etcétera, etcétera, tuvo misericordia. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo? Mientras estemos aquí entre los vivos, hay esperanza. Ahora en Cristo Jesús, hermano, las cosas cambian. Las cosas, hermano, pero eso no quiere decir, hermano, que no vamos a tener misericordia, que no vamos a perdonar, que no vamos a perseverar. Dice aquí, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Déjame decirte una cosa, hermano. Si estás pasando por una situación difícil, donde el pastor, los hermanos, la familia, ya terminaron con tu vida, ya le pusieron fin a tu carrera, no te agüites, el que tiene la última palabra es Dios. Tienes esperanza, pero arrepiéntete, pastor, arrepiéntete, hermano, porque nosotros podemos decir muchas cosas. Claro que Dios nos ha puesto como autoridad, pero a veces hasta a los pastores se nos olvida la misericordia. Somos tan celosos de la palabra, somos tan celosos de las cosas de Dios, que terminamos con el hermano, con la hermana, sin saber, hermano, que Dios no ha terminado con ese hermano, sin saber que el Señor no ha terminado con esa hermana, sin saber, hermano, que el que empezó en nosotros la obra la va a terminar, porque lo que empieza Dios, déjame decirte que lo termina. Dios no deja las cosas a medias, lo va a terminar, tenlo por seguro. Hay una esperanza. Fíjate bien lo que dice el profeta Isaías, capítulo 43 de Isaías. Dios, hermano, antes de su venida va a levantar y va a restaurar a muchos de nosotros. A muchos de nosotros nos va a levantar, nos va a restaurar, hermano, va a tener misericordia de nosotros. Pero sí debe de haber arrepentimiento. Fíjate bien lo que dice Isaías capítulo 43. Voy a leer desde el 15. Desde el 14 dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová
Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, sendas en las aguas impetuosas. Fíjese, el que abre camino en el mar. ¿Sabes qué, hermano? Dios va a abrir mucho camino. Cuando nos arrepentimos, hermano, de nuestras actitudes, de todo, reconocemos, meditamos en nuestro corazón y decimos, la estoy regando, perdóname Dios, estoy obrando mal. Si ya el pastor, si ya los hermanos, si ya tu familia, si ya tus patrones te cerraron las puertas o te cerraron el camino para seguir adelante, Dios va a abrir camino donde no lo hay. Dios va a abrir camino. ¿No abrió el mar? ¿Había camino ahí? No, pero Dios abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquí, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Frenecen como pábilo que dan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, hermanos. Era un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Pero Él va a abrir camino en el desierto. Posiblemente ahorita te sientes como que ya se te acabó tu tiempo. Ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya se me cerraron ciertas puertas. Ya no, ¿para dónde voy a caminar? Espera en Dios. Espera en Dios, hermano. Dios es bueno y misericordioso. Nosotros a veces como hombres, como mujeres, fallamos, condenamos, juzgamos. No perdonamos. Somos indiferentes. Pero Dios tiene la última palabra, aleluya. Dios tiene la última palabra, hermanos. No el pastor, no los hermanos de la iglesia. Quien tiene la última palabra es Dios. Dice, nomás hasta ahí. Entonces, hermano, Dios, debemos de considerar, hermano, lo que es el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Su gracia, hermanos. Dios nos ha perdonado tanto. Dios nos ha perdonado tanto. Tenemos que perseverar. Ahora, Dios, hermano, sí va a levantar, te va a restaurar. Pero siempre y cuando reconozcamos, siempre y cuando nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuera el tiempo, Él nos va a exaltar. No cuando fuera el tiempo del pastor o de los líderes de la iglesia, cuando fuera el tiempo de Dios. Pero sí debemos de meditar en nuestro corazón y saber que cada mañana son nuevas sus misericordias. Dios no desecha para siempre, hermanos. Dios no desecha, y menos ahora en Cristo Jesús. ¿Pagamos las consecuencias? Sí. De nuestras malas decisiones, de nuestras malas obras, sí pagamos las consecuencias. Pero eso no quiere decir que ya no eres hijo de Dios. Eso no quiere decir, hermano, que ya perdiste tu salvación. Dios trata con nosotros. A veces lo que sucede con nosotros, hermano, no es para destrucción, les decía hace rato. Fíjate bien, hermano, debes de entender, y yo debo de entender, que el poder más grande del universo es el que obra en nosotros. Dios, hermano, el poder de Dios, hermano, no es el poder, hermano, de una filosofía, no. Es el poder de Dios el que obra con nosotros, el que obra en nosotros. Si nosotros verdaderamente, hermano, queremos ver que ser fortalecidos en la lucha, en la prueba, en aquellas situaciones que estamos pasando donde el hombre, la familia, el esposo, la esposa ya terminaron con nuestra vida y le pusieron fin a nuestra vida, Dios dice: todavía no termino contigo. Yo todavía no termino contigo. Entonces
Entonces, el poder de Dios, hermano, obra en tu vida y en mi vida. El poder de Dios es el que va a obrar en tu familia, en mi familia, en tu matrimonio y en mi matrimonio, en tu trabajo y en mi trabajo. Es el poder de Dios. Mucha gente, hermano, pues ya, el patrón, el jefe, y dices, ya, man, ¿y ahora qué sigue? No, deja que Dios obre. Ahí donde se cerró todo, donde está seco todo, dice aquí, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hermano, no te desanimes, hay esperanza. Mientras estés vivo, hay esperanza para los que estamos en los vivientes. A veces, hermano, no salen las cosas como nosotros queramos, porque no hemos aprendido, hermano, que no es como nosotros queramos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y a veces, hermano, cuando no salen las cosas como nosotros queremos, hermanos, ¿saben qué hacemos muchas veces? Nos desanimamos, nos quedamos parados. Ya no hacemos nada, me desanimé, me quedo parado, desanimado, angustiado, enojado, y todo eso muchas veces me puede llevar hasta la amargura y a la tristeza. Pero fíjate bien lo que dice Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Si estamos pasando por situaciones difíciles, hermanos, y ya todo el mundo te juzgó y te condenó, y no te quedes angustiado, postrado, desanimado, enojado, amargado. No, hermano, levántate. Dice Isaías capítulo 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable, la voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y luego dice el 3, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. No puedes estar en cenizas. Levántate. Las cosas no han pasado como tú quieres, no han sucedido conforme a nuestros deseos, pero Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos para tu vida, para mi vida. Dice, vino a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Así hay mucha gente hoy dentro de las iglesias, de espíritus angustiados, tristes, enojados, desanimados. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios, hermanos. Sí, a veces nosotros quisiéramos que todo sucediera y pasara como nosotros queremos. Pero Dios es más sabio que nosotros. Dios sabe, hermano, lo que hace. Él es soberano. Y a veces, hermano, muchas veces no entendemos esto. No entendemos esto, hermano. Como cristianos hoy en día, hermano, muchos de nosotros debemos de entender, hermano, que Dios nos llamó y que Él tiene la última palabra. Vamos al Salmo 138. Fíjate bien, muchas veces lo que es usado para nuestro mal, Dios lo utiliza para nuestro bien.
si hay arrepentimiento, si hay humillación, si sabemos pedir perdón y sabemos perdonar. Dice el Salmo 138, dice el versículo 7, aquí habla de la fidelidad de Dios. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Fíjate bien lo que dice el 8. Jehová cumplirá su propósito, ¿qué? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Fíjate bien, hermano. Es muy importante esto porque si Dios te llamó y te escogió, Dios va a cumplir su propósito en ti. Muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que no entendemos que Dios nos llamó con un propósito y nos escogió con un propósito. Él nos conoció antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros y Él sabe las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Y Él, hermano, aunque a veces nosotros no queremos, a veces, hermano, no entendemos, hermano, que Dios nos llamó con un propósito y que Él va a cumplir su propósito en ti. Y a veces, ¿cómo lo hace el Señor? A veces cuando nosotros no entendemos esto, dice la Escritura que Dios al que ama, disciplina. Debes de entender que Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y que si tú no obedeces, si tú no has entendido por qué estás aquí, por qué te llamó el Señor, Dios te va a hacer entender, pero ya a su manera. Y es por eso, hermano, que muchas veces, y no es que no tenga misericordia, Él aflige, pero no te va a desechar para siempre. Él va a tratar contigo, va a tratar con esa área donde tú estás fallando, donde yo estoy fallando. Ahí Dios va a tratar, ahí Dios va a tratar, te va a afligir. Pero no porque tú crees que a Dios se goza en afligirnos, en disciplinarnos, en corregirnos. No, no se goza, pero muchas veces es necesario pasar por ciertas circunstancias que si nosotros entendiéramos, hermano, muchas de esas cosas no sucedieran en nuestra vida, pero por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Y que lo debemos de entender nosotros como hermanos. Si el hermano cometió una falta, ya vimos lo que pasó con Abraham, Moisés, David y Pedro. ¿Cómo los trataríamos nosotros en este tiempo, hermanos? Si aquí estuvieran reunidos con nosotros, la verdad. Hubiéramos tenido misericordia de ellos. Ni les hablaríamos, la verdad. Ay, no. Abraham, David, no. Pedro, no. Moisés, no. ¿Para qué quiero a sus hermanitos, hermano? Así actuaríamos, hermanos. Pero Dios, hermano, tiene un propósito para cada uno. Eso no quiere decir, hermano, que Dios no nos va a disciplinar. Lo que estamos pasando muchos de nosotros estos tiempos es que Dios nos está, a veces no son pruebas ni luchas, es la disciplina del Señor en nuestras vidas. Y que no debemos de tener en poco la disciplina del Señor. Muchos desechan la disciplina del Señor. Muchos no entienden. Ahora, fíjate bien, Dios no ha terminado con nosotros. Si tú pensaste que ya terminó Dios contigo, ya conseguiste lo que esperabas de Dios, no, Dios no ha terminado contigo. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Aquí vemos, hermano, la historia de un hombre que tenía la mano seca. ¿Se acuerdan?
Voy a leer todo el pasaje para terminar con esto. Dice, aconteció también, Lucas 6, versículos 6 al 11. Aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanarían, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo, el hombre que tenía la mano seca, le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio, en pie. Y entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Y mirándolo todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. La mano seca. Bueno, podemos saber, hermano, que una persona con alguna discapacidad, pues sí se le dificulta. No es que sea imposible, pero no es lo mismo que estés al 100, que estés al 70, al 75, al 80%, ¿no? Él tenía algo físico, era diferente, ¿no? Y pues me imagino que no podía hacer muchas cosas. Entonces, hoy nosotros, hermanos, hay muchas cosas que a veces a lo mejor no podemos hacer, que quisiéramos hacer y no las podemos hacer, que las quisiéramos en nuestra vida y no podemos. Pero cuando venimos a Jesús, hermano, y clamamos a Dios y nos humillamos a Dios y le pedimos a Dios, hermano, Dios obra. Y este varón de la mano seca lo pusieron en medio y le dijo, extiende tu mano. Pero primero les preguntó que si era bien, si era lícito hacer el bien o en el día de reposo, ¿no? Y aquí están los fariseos, ¿no? Los celosos de la ley, ¿no? Y así parecemos muchos dentro de las iglesias. Entonces esperaban a ver qué hacía Jesús. Y le dijo al varón de la mano seca, extiende tu mano. Y le extendió y fue sanado. Y se fue. Lo que yo veo aquí, hermano, ya no dice mal la escritura. No se sabe si ese hombre siguió buscando a Jesús. Si lo siguió. No dice nada más. Dice que se fue. Como muchos que recibían un milagro del Señor Jesús y nunca lo siguieron y nunca nada. Entonces Jesús, si se fue y ya no regresó, Jesús no terminó con él. Hoy muchos de nosotros les pedimos cosas a Dios y hemos venido a Dios, nos hemos humillado a Dios, hermano, y nos hace lo que anhelamos, lo que queremos. Vemos la mano, vemos el amor, la misericordia, vemos el milagro de Dios en nuestras vidas, hermano, y nos vamos. ¿Por qué? Porque, aleluya, qué bueno es Dios. Pero eso no es todo lo que quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida. ¿Tú crees que Dios nomás quiere darnos cosas materiales, salud? No. Dios quiere terminar su obra en cada uno de nosotros. El que comenzó la obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado contigo. A lo mejor nosotros ya terminamos la historia de tu vida, ¿verdad? Pero Dios no ha terminado contigo. Dios, ya recibiste muchas cosas de Dios, pero Dios quiere cambiarte, quiere transformarte. Quieres que sea una nueva criatura. Quieres que cambies de actitud y de muchas cosas, de carácter, hermano. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Dios no ha terminado con nosotros. Muchas veces pensamos que ya fue todo lo que pudo hacer Dios para con nosotros. El milagro, suplir nuestra necesidad, sanarnos. No, eso no es todo. Pero pensamos que eso ya es todo lo que Dios puede hacer por nosotros.
No, Dios tiene cosas grandes y maravillosas para con nosotros. Quiere cambiar, quiere transformar, quiere hacernos nuevas criaturas, hermano. Que verdaderamente conozcamos qué es el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Que nosotros, hermano, recibimos de gracia su perdón y su amor, y que nosotros tenemos que dar de gracia amor y perdón. Eso es lo que dice Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros, hermano, nos hemos olvidado. A veces pensamos que ya Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer en tu vida y en mi vida. No, hermano. Dios todavía tiene muchas cosas que hacer en tu vida y en mi vida. Dios todavía tiene que hacer muchas cosas en tu familia, en mi familia, en tu matrimonio, en mi matrimonio. Dios, hermano, nosotros podemos decir muchas cosas y decir muchas cosas. Y muchas veces, hermanos, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. A toda justicia y a toda verdad. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Dios quiere levantarte, quiere restaurarte. Quiere que verdaderamente hagamos las cosas correctas. No nomás hagamos buenas cosas, sino las cosas correctas. Porque hay muchas cosas que al hombre le parecen, hay muchas cosas que la gente dice que son buenas, pero no son correctas delante de los ojos de Dios. Entonces, tenemos que aprender, hermano, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Si Dios no desechó a aquellos hombres, si Dios, hermano, no terminó la historia de aquellos hombres cuando cometieron su pecado, ahora dice la Escritura, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, levantémonos. Los responsables de que haya crisis en las iglesias somos nosotros, por no perseverar en las cosas que Dios nos manda. Por no perseverar en la comunión unos con otros, por no perseverar en la doctrina de Cristo, por no perseverar en la palabra de Dios, por no perseverar en la oración, por no perseverar en la gracia de Dios. Somos los culpables. ¿Por qué las iglesias están así? ¿Por qué no somos íntegros? No somos honestos. No somos responsables. No cumplimos. Y eso habla mucho, hermano. Eso es lo que quiere hacer de nosotros Dios. Que verdaderamente, hermano, seamos cristianos de integridad. Cristianos honestos, íntegros, hermano, lo que dice aquí, responsables, control de nosotros mismos, respetando a la gente, respetándonos a nosotros mismos. Una persona, un cristiano, una cristiana que podemos confiar en él. Y por eso, hermano, debemos de perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén?